a que nosotros resolvamos ejercicios en ayudantía, ¿no? ¿Los pueden mandar al grupo, por favor? Yo sé que a alguno le sacó foto y seguramente lo tiene. ¿Pueden enviar la foto de esos ejercicios que tenemos que hacer? ¿Alguno lo tiene? Hoy día vamos a hacer un ejercicio modelo de examen ya. Bueno, ya me lo mandaron ahorita, vamos a ver. ¿Con el ingeniero ya acabaron en la primera diapositiva? ¿O todavía? Sí, nos dijo que ya acabamos ya la primera unidad. El lunes entramos ya a la segunda, estuvimos viendo el inicio. Ya. ¿Y le dijo algo sobre dar algún examen o algo? Nos dijo que el viernes nos Viernes iba vamos a a ver. preguntar cuándo lo queríamos dar. Ya. Hoy día vamos a ver, como le dije, ejercicio. No voy a escribir en pizarra porque ahí se toma mucho tiempo. Ya les voy a mostrar directamente los ejercicios y vamos a ir avanzando. Creo que así vamos a avanzar más rápido porque hemos perdido bastante tiempo entre, entre que no avanzamos ayudantía, que había paro, que cancelamos las ayudantías y siento que no estamos dando mucho en la materia. Ya, que vamos a tratar de ponernos al día. Y vamos a ver muchos ejercicios, ya hoy día. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo puedo tomar lista más rápido? Podrían poner presente en el chat, pero que modifiquen su nombre y recoges la lista. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a grabar la pantalla voy a grabar la pantalla de Zoom con otra aplicación, con un programa. Y ahí todito ya sale su nombre. Y solo son 3 planes, ¿no? Y ahí sabe quiénes están y quiénes no están. O les puedo sacar captura. Ya, ya ahorita estoy escaneando lo que les voy a enseñar hoy día. ¿Ya? Un momento, por favor. Entonces todavía no han fijado fecha de examen, ¿no? No todavía. El viernes nos va a preguntar y nos va a decir cuándo es que queremos darlo del examen. Yo creo que va a tener que haber una ayudantía entre fuera del horario del que nosotros pasamos para ponernos al día. ¿Ya? O podemos hacer ayudantías privadas. Eso ya sería muy aparte. Yo sí voy a cumplir con lo que se le debe enseñar en ayudantía. Si alguien ya quiere reforzar y quiere pasar a ayudantía privada, me avisa. Y hacemos modelos. ¿Ya? Pero no se preocupen que ustedes van a aprender 100% todo en la ayudantía oficial. A ver, esta. Hoy día vamos a ver todo ya, todo lo que deberíamos ver, ejercicio ya resuelto, todo hecho con colores, todo. ¿Lo vas a grabar, disculpa, Oliver? Sí, sí, lo voy a grabar, pero de que esté pasando aquí, ¿no? Y bien.
Ahorita le comparto pantalla. Esperen un segundo. Listo. Ahora sí. Tengo que grabar, ¿no? La pantalla. Esperen un segundo, por favor. Ya. En su nombre que esté ahí. Y el que no está, me avisa. Los que entren después de ahorita ya tienen falta. Ya. ¿Qué? Oliver, ¿estás mostrando pantalla? Perdón, todavía no estoy compartiendo pantalla. Ah, Lo mandé al mandaste al WhatsApp. grupo, listo. Lo mandé al grupo Ah, de ya, WhatsApp. gracias. Enseguida empezamos. Estoy descargando el documento. Bien. Ahora sí. Pueden ver el documento, ¿no? Sí, sí. Esto es uno de los ejercicios. Una de sus compañeras me envió el enunciado. Voy a ver si es el mismo. Ya. No es el mismo, pero está también acá. Bien. A ver, esta pregunta está en su diapositiva del ingeniero. Creo que no está resuelto, pero aquí ya está resuelto. ¿Listo? Vamos a empezar a explicar. Ya sabemos nosotros, no estoy grabando. Recording in progress. Ya sabemos nosotros que tenemos o manejamos
tres variables principales: intensidad, tensión y resistencia. A 45 amperes de un foco de 100 watts, miren, nos están dando dos términos o variables muy importantes. Cuando dice ampere significa o habla de la corriente, y cuando habla de los watts es la potencia, ¿ya? Entonces, una corriente de 45 amperes de un foco con una potencia de 100 watts, la unidades de potencia son los watts, circula durante una hora por un conductor. Entonces, esta corriente de 0,45 está circulando por ese conductor durante una hora. ¿Cuánto de carga ha atravesado por la sección si la carga de un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19? ¿En qué unidades? Amperes por segundo. Tenemos nuestros datos. 0,45 amperes, que viene de acá. El tiempo es una hora, pero como nuestras unidades de la carga del electrón está en segundo, vamos a convertir esta hora en segundo. Una hora tiene 3600 segundos. Y la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Otra definición de intensidad es la cantidad de carga que atraviesa por el conductor durante un periodo de tiempo, ¿ya? O cuántos electrones atravesaron durante un periodo de tiempo. Eso es la intensidad. Ahora, nosotros tenemos intensidad, sí, lo tenemos acá de datos. ¿Tenemos carga? No. ¿Y el tiempo? Sí lo tenemos. Entonces vamos a determinar cuánto de carga ha atravesado durante ese periodo de tiempo. Despejamos Q simplemente. 0,45 por 3600 me da 1620 amperes por segundo. Entonces esta es la cantidad de carga que ha circulado. Y en esta pregunta de acá dice cuánto de carga ha atravesado, ¿no? Podríamos quedarnos con esta respuesta, pero si nosotros queremos ser más específicos, esa carga está llena de electrones. Ahora, si queremos saber cuántos electrones pasaron a través en ese periodo de tiempo, podemos hacer una regla 3 simple. Miren que sus unidades son iguales, amperes por segundo, y acá también amperes por. Entonces, un electrón tiene 1,6 por 10 amperes por segundo de carga. ¿Cuántos electrones habrán en 1620 amperes por segundo? Esto es regla 3 simple, ¿no? Esto multiplica con esto y divide con esto. 1620 por 1 dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso me da un resultado de 1,0125 por 10 a la 22 electrones. Y pueden poner acá, ha atravesado una carga de tanto. ¿Qué estamos viendo acá? La cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor durante una hora. ¿Con qué intensidad? 0,45 amperes. Es sencillo el ejercicio, ¿ya? Ahorita vamos a ver que nos vamos a ir complicando un poco más. ¿Algo que quieran preguntar de este ejercicio? Está en su diapositiva. Teníamos que resolverlo, ya está resuelto. Digamos. Esto corresponde a la ayudantía 4. Si no me equivoco, nos toca la ayudantía 4, ¿no? No me equivoco. Y este ya es un ejercicio modelo de examen. Por ejemplo, así son los exámenes con el ingeniero. Esto es un ejercicio de modelo de examen. Dice, se tiene el siguiente circuito. Calcule la resistencia equivalente de todo el circuito. En la ayudantía pasada calculamos resistencia equivalente, no sé si se acuerdan. Calculamos resistencia equivalente. Ahora nos pide también hacer eso, equivalente de todo el circuito. Además, calcule las intensidades. Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Esas intensidades son las que llamamos nosotros intensidades parciales.
Ahora, ¿dónde se encuentra la intensidad 1? La intensidad 1 se encuentra entre el punto A y el punto B. La intensidad 2 se encuentra entre el punto C y el punto D. Y la 3 entre E y F, ¿ya? A eso se refiere. Calcule las intensidades que atraviesa a través de estos conductores en cada una de las secciones. Tenemos los datos de las resistencias. Miren, acá dice R1, R2, R3, 4, 5 y 6. Todos esos datos están acá. Esta variable que no hemos visto hasta ahora, pero se los presento, se llama resistencia interna. La resistencia interna viene en todos los equipos, ¿ya? Eso ayuda a que el equipo no pueda sufrir algún desperfecto rápidamente. ¿Ya? Entonces la resistencia interna viene en todos los equipos, siempre tiene resistencia interna. Y acá nos dice que la resistencia interna vale 0,05 amperes en cada pila. Ustedes ven estas dos líneas paralelas, cada una de estas par de líneas paralelas representa una pila. Una pila, dos pilas, tres pilas. Una pila, dos pilas, tres pilas. En vez de pila, en el examen les puede decir batería, que se representa de la misma manera, ¿sí? Con dos líneas paralelas, ¿ya? Si le dice batería, obviamente que su resistencia interna acá va a ser un poco más grande. Esto por ser de las pilas, la resistencia interna es bastante pequeña. Igual, la resistencia interna y las resistencias normales, vamos a llamarla así, se toman de la misma manera por igual. Y la tensión en cada pila, ahí dice U igual a 1,5 voltios, es la tensión que hay en cada una de las pilas. Ahora, en esta parte de acá hay 1,5 voltios, en esta de acá 1,5 voltios, lo mismo acá, acá y acá, ¿ya? Nos está pidiendo la resistencia equivalente de todo el circuito y nos está pidiendo las intensidades parciales. Ahora, ¿qué es lo primero que se hace? Siempre que vean un circuito así, siempre deben calcular lo primero, la resistencia interna, ¿ya? ¿Cómo lo calculo? Vean, paso 1. Aquí se calculó el voltaje, pero vámonos a la resistencia interna. O como es un cálculo sencillo, empezamos por el voltaje. Habíamos dicho que en cada pila hay 1,5 voltios, ya. Ahora la pregunta es, estas pilas que ustedes ven acá, 1, 2, 3, en la parte de abajo, están en serie, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo tengo tensiones que están en serie o pilas que proporcionan tensión y están en serie, una detrás de la otra, se deben sumar, ¿ya? Se deben sumar. Por ejemplo, anótense eso, sino cuando nosotros tenemos tensiones o fuentes de tensión en serie, se debe sumar 1,5 más 1,5 más 1,5 me da 4,5. Lo que se hizo acá es eso, sumar, o lo que es lo mismo, multiplicar 1,5 por 3 y da 4,5 voltios. Pero la pregunta está acá. Hay 1,5 voltios circulando por la parte de abajo y hay 1,5 voltios circulando por la parte de arriba. En este punto que estoy apuntando se van a unir ambos voltajes, los 4,5 de arriba, que serían estos, y los 4,5 de abajo, van a ser por este punto. Ahora, en este punto va a salir 4,5 voltios, ¿pero por qué? Porque cuando ustedes tienen fuente de tensión en paralelo, las tensiones no se van a sumar. ¿Dónde sumamos tensiones? Cuando están en serie. Pero cuando tenemos tensiones en paralelo,
esto y esto están en paralelo y coincide que tengan la misma tensión, no se suman, sino que sale por el punto la carga que tenga mayor tensión. En este caso ambos tienen 4,5. Eso por acá sale 4,5. Pero si acá hubiera existido 8 voltios y abajo 4 voltios, acá iba a salir el que tiene mayor voltaje, es decir, 8 voltios. No significa que estos 4 voltios de abajo no estén alimentando, sí están alimentando, pero no está saliendo 8 más 4, 12, sino que sale por acá siempre el voltaje mayor. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta, por si repitemos el examen el ingeniero. Ya saben, suman abajo, suman arriba y por acá sale el voltaje mayor. ¿Listo? Muy bien, es lo que se hizo acá. El voltaje en paralelo no se suma, es un recordatorio, ¿ya? Por lo tanto, nuestra tensión equivalente de todo el circuito es 3,5 voltios. En el segundo paso vamos a calcular la resistencia interna total. Recuerden que aquí hay una resistencia interna, en la segunda pila hay una resistencia interna, en la tercera pila hay una resistencia interna. O sea, tenemos 3 resistencias internas, tanto abajo como arriba. Entonces tendríamos 6 resistencias internas, ¿no? Y miren, acá arriba le pusimos X y abajo le pusimos Y. Ahora, la resistencia interna de X va a ser resistencia interna 1 más resistencia interna 2 más resistencia interna 3. ¿Y qué hacíamos con las resistencias cuando estaban en serie? ¿Sumamos o aplicamos fórmula? Sumamos. Sumamos. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia interna? 0,05. 0,5 más 0,5 más 0,5 igual a 0,15. O es lo mismo decir 0,5 por 3. Entonces tengo la resistencia interna de la sección X. Ahora de la sección Y es lo mismo. 0,5 por 0,05 por 3. Ya. ¿Y cómo queda este circuito? Todo esto de acá se simplifica a esto. Resistencia interna de X, resistencia interna de Y. Pregunta, ¿cómo está la resistencia interna de X respecto a la resistencia interna de Y? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. Y cuando es en paralelo se aplica fórmula, ¿no es cierto? Y al final, cuando apliquemos fórmula, la resistencia X y la resistencia Y, como lo estamos llamando, va a quedar así. Bueno, inicialmente está así, ahorita. Esto de acá está así como acá, como esto, ¿no es cierto? Pregunta. Cuando apliquemos la fórmula en paralelo que ya la aplicaron acá, ¿cómo va a quedar? Va a quedar una línea de esa manera y solamente va a quedar un representante que sería la resistencia interna total. ¿Entiendes eso? De todo esto de acá llegamos a esto. Y como esto está en paralelo, aplicamos fórmula 1 sobre resistencia X más 1 sobre resistencia Y. Reemplazamos y la resistencia interna total, que sería así, es 0,075 ohms, ¿ya? Entonces imaginen que esto está aquí, ya no está como las 6 pilas, sino que es una sola pila que está representando todo eso. Y eso se llama resistencia interna total, ¿ya? Así está el panorama.
Veamos que sí. Ahora vamos a proceder a calcular, ya le dije, ¿no? Que acá ya no tenemos 6 pilas, sino tenemos una sola pila que vale 0, que vale 0,075. Bien. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? Veamos. Acá dice la resistencia en el tramo CD. Veamos dónde está el tramo CD. Está aquí, C y D. ¿Alguien, por qué no me pregunta alguien, por qué no calculamos la resistencia AB? ¿O quién me dice por qué no la calculamos? Porque es igual a la resistencia interna total. Bien, ¿ya? La resistencia AB ya no la calculamos porque es igual a la resistencia interna total, es lo que hicimos. Todo esto de acá, todo el procedimiento del segundo paso, es la resistencia AB, si ustedes quieren, ¿ya? Por eso pasamos a calcular la resistencia de CD. Ahora, miren, en la resistencia CD está, hay dos panoramas. La resistencia 1 con la resistencia 2 están en paralelo y la resistencia 3 va a estar en serie con el producto de estos dos. Primero vamos con los que están en paralelo. Estos que están en paralelo van a formar una sola resistencia. Resistencia 1, 2. Resistencia 1, 2. Vamos a apuntar. Aplicamos fórmula. Esta es la fórmula y reemplazamos. 1 sobre 12 más 1 sobre 14. Esos valores están acá. 12 y 14. Reemplazan, me va a dar la resistencia 12, que en fracciones es esto, y en decimales 646. Vamos como bien, estos dos de acá pasan a llamarse resistencia 2. Con la 2, 3 debería decir acá, ¿ya? 3, porque acá dice resistencia 3. Entonces resistencia 12 con resistencia 3 van a quedar así. Y esto están en serie. Si están en serie, lo sumamos. 8413 más resistencia 3 que vale 10, dice acá. 10. Sumamos y tenemos la resistencia en el tramo CD 214 sobre 3. Falta calcular la resistencia EF, ¿ya? La resistencia EF es lo mismo. Tenemos dos que están en paralelo y uno que está en serie, o este que va a estar en serie con lo de acá. Nos deshacemos de la resistencia en paralelo con la fórmula y va a quedar R4 va a estar en paralelo con R56, como dice acá. Como ya están en paralelo, sumamos y al final la resistencia de la sección EF va a ser 10,4, exacto va a ser. ¿Listo? Y con eso ya tenemos las resistencias del tramo AB, CD y EF. Y yo les decía, en la pasada, cuando tengan un circuito así, siempre empiecen desde el punto más lejano, que sería el tramo C, perdón, el tramo EF sería el punto más lejano con respecto a la fuente de tensión. Entonces, empiezan desde el punto más lejano a resolver el circuito. Está quedando nuestro circuito. O tal vez lo pusieron acá abajo. Acá está. No. ¿De qué más estamos?
Nuestro circuito en realidad está quedando así. Aquí tenemos una resistencia. Aquí vamos a dibujar una línea. Aquí tenemos nuestra otra resistencia. Y acá tenemos una sola línea representante hacia nuestro circuito. No como acá. Donde ahora, miren lo que está haciéndose acá. Esto es A, B, C, D, E, F. E, F con BC están en paralelo. Este de acá está con este de acá en paralelo. EF con CD. Entonces aplican fórmula y les da este valor. Ahora, después de que unieron estos dos, ¿cómo quedó el circuito? El circuito quedó así. Todo lo que está de verde quedó una sola resistencia. Y nuestra fuente de tensión. Ahora, todo esto de acá es lo de verde. Y nuestra fuente de tensión sigue siendo la fuente de tensión. Ahora, ¿cómo ven ustedes la fuente de tensión y la resistencia que quedó? ¿En serio? En serie. ¿Por qué? Porque están en el mismo cable. Miren. Si hago un corte de acá y lo estiro, ambos van a estar sobre la misma línea. Entonces, decía AB, porque era del primer tramo, ¿no? Y a todo lo que está en cuadrado lo llamamos resistencia CDEF o F o EFCD, que sería todo esto, ¿no? Y como ustedes me dicen, está en serie, por lo tanto lo sumamos. Esto que vale la resistencia interna total, que es igual a la resistencia AB, más todo esto de acá, que vale en fracciones. Y al final nos da 6, 44, 84, 24, 9, 71 ohms. ¿Listo? Eso. Y de esa manera calculamos la resistencia equivalente. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a resolver? Desde el punto más lejano respecto a la fuente de tensión, fuimos resolviendo. Primero en paralelo y quedó así. Y después de todo estuvieron en serie. Si nosotros hubiéramos hecho esto, hubiéramos intentado en una sola fórmula meter los tres en paralelo, les iba a dar resultado. No les iba a dar 6,44. Y el resultado verdadero es 6,44. Por eso siempre hay que resolver desde el punto más lejano respecto a la fuente de tensión. De ahí empezamos a resolver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya sacamos nuestra resistencia equivalente. ¿Ya? Tercer paso, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a sacar la intensidad equivalente. Pero recuerden algo, el ejercicio no nos pedía la equivalente, nos pedía la intensidad de parcial. Nos pedía la intensidad de parcial. Pero siempre no está por demás sacar la equivalente, la intensidad equivalente. ¿Cómo se lo saca? Con la ley de Ohm. De ahí este ejercicio es largo, largo. Miren, para hacerlo en pizarra, con la pizarra que manejamos, ¿no? Larguísimo. ¿Verdad? Hay que explicar todo eso. Es larguísimo. Para que no se corte la inspiración, se vuelve
Recording. Les decía, en un ejercicio jamás está por demás que ustedes calculen la intensidad equivalente. ¿Cómo se calcula? Con las variables equivalentes. Tenemos, ahorita lo apunto con este láser, tenemos la tensión equivalente. ¿Se acuerdan que lo encontramos acá arriba? ¿Dónde está? Aquí, 4,5 voltios. Esa es nuestra tensión equivalente. ¿Qué sería 4,5? Y nuestra resistencia equivalente que nosotros calculamos, esto parece un 0, pero es un 6, 64484 es este de acá, ese valor. Hacen la división y les sale 0,69. Esa es la tensión equivalente en amperes. Y si se preguntan por qué se le pone tanto decimales, si se preguntan por qué se le pone tanto decimales, porque nosotros vamos a hacer una prueba del ejercicio, que si nos sale por lo menos con unos 6 decimales iguales, va a estar bien el ejercicio, si no, va a estar mal. Si ustedes no quieren hacer la prueba, trabajen con 3 decimales, no hay ningún problema, pero estén seguros de que lo están haciendo bien. Si al final del ejercicio quieren comprobar, métanle unos 10 o 12 decimales a esto de acá, o todos los que les hagan la calculadora. Muy bien, calculamos la intensidad equivalente y ahora vamos a pasar a calcular las intensidades parciales. Intensidad A, B, C, D, I, E, F. ¿Cómo se calcula? Para empezar, esto es nuestro circuito simplificado, aunque acá esto es solamente uno. ¿Cómo se encuentran uno respecto del otro? Se encuentran en paralelo, pero tenemos que nosotros saber una parte teórica, que lo voy a escribir acá y ustedes lo anotan en sus apuntes. Dice, las resistencias internas generan caída de tensión. ¿Ya? Eso. Las resistencias internas generan caída de tensión. Por lo tanto, nosotros tenemos que prever eso, que la tensión no va a ser constante por el hecho de que esté en paralelo, no se va a comportar como constante. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por la resistencia interna de las pilas. Porque eso me dice la teoría, que las resistencias internas generan caída de tensión. ¿Cómo calculamos la intensidad AB? Decimos la intensidad que está pasando por acá, la tensión que está pasando por acá, dividido entre la resistencia. ¿Pero qué resistencia? Acá dice resistencia equivalente. La pregunta es, ¿por qué calculamos de esta manera la intensidad AB? ¿Por qué? Porque se supone que nuestra fuente de tensión está acá. Y en este punto siempre vamos a tener nosotros la intensidad completa. Es decir, vamos a tener la intensidad completa sin que haya sufrido algún cambio. Si la intensidad era 3,5 amperes, va a ser 3,5 amperes. En este caso, fíjense que acá calculamos la intensidad equivalente, era 0,6978. Por estar en el principio, no se va a ver afectada por nada. Es por eso que este valor es el mismo de acá. ¿Cómo se lo calcula? De esta manera y de esta manera.
o en otras palabras, la intensidad equivalente que está circulando por todo el circuito es igual a la intensidad AB de la del primer tramo, ¿ya? Luego ya cambia la cosa cuando tenemos que calcular la intensidad CD. ¿Qué le dije? Que la resistencia interna genera una caída de tensión. Ahora, en esta parte están los 4,5 voltios. No se nota, ¿no? Con azul, con rojo. No. En esta parte de acá están los 4,5 voltios. Sin gastarse. ¿Qué significa sin gastarse? Que están, no están siendo afectados todavía por la resistencia interna, que la resistencia interna le va a generar una caída de tensión. Entonces, ¿cómo yo calculo esa caída de tensión? Haciendo un análisis. Miren, aquí dice tensión entrante. U es tensión y la E es entrante. Es 4,5 voltios. Está entrando. O pueden imaginar que la tensión está acá, no importa, ¿ya? O pueden ponerlo acá a un costado. Tensión entrante 4,5. Ahora, esa tensión entrante, cuando se encuentra con las pilas, otra vez no se ve esto, cuando se encuentra con las pilas, se topa con una resistencia interna. Y las resistencias internas generan caída de tensión. ¿Qué significa? Que va a haber una merma, si quieren así, una merma por acá abajo de tensión. Entró 4,5, va a salir una merma de tensión o una caída de tensión. Y la tensión saliente ya no va a ser esto de acá, no me convence mucho, pero ya. 4,5 sigue siendo la misma en estos puntos, según este gráfico. ¿Dónde está la merma? Aquí. Aquí. Dice US, tensión saliente. La de aquí es tensión entrante y esta de acá es tensión saliente. ¿Cómo yo calculo la tensión saliente? Mediante la caída de tensión. El cálculo es necesario que se mueva. Vamos a borrar esa parte. Vamos a guiarnos solamente con nuestro dibujo, con esto. Esta, la tensión entrante es la misma que está acá y la tensión saliente va a estar más o menos por este punto. Ya en este punto ya fue afectado por la resistencia interna. Aquí me olvidé borrar esto. Eso se calcula con la ley de Ohm. Intensidad, tensión sobre resistencia. La intensidad va a ser la intensidad que esté circulando por esta parte, ¿ya? Porque la caída de tensión se está dando en esta zona. Por ¿qué intensidad está circulando? La intensidad AB, y la intensidad AB es 0,69, que es a la intensidad equivalente, ¿ya? Entonces, en la ley de Ohm decimos que vamos a reemplazar con la intensidad equivalente. Ahí, por lo que les estoy explicando, porque acá se está moviendo la intensidad equivalente. En la tensión, vamos a ponerle un subíndice B, porque así se simboliza la caída de tensión, que dice aquí cálculo de V, que es lo mismo que decir caída de tensión, así se simboliza. Y abajo, que en la ley de Ohm tengo R, que es la resistencia, debo poner, me está generando esa caída de tensión. En este caso me la está generando la resistencia interna total. ¿Qué necesitaba calcular? La caída de tensión. De espejo caída de tensión y va a ser igual a la intensidad que está pasando por ese punto, intensidad equivalente, por el personaje que me está generando
la caída de tensión, la resistencia interna. Reemplazo dato y la caída de tensión me da 0,052 si quieren. Pero si quieren hacer la prueba, métanle harto decimal. Tengo la caída de tensión, ¿ya? Para los que todavía no están agarrando el hilo, entra una tensión por acá, hay una caída de tensión y sale la tensión saliente. En otras palabras, tensión entrante, caída de tensión y tensión saliente. ¿Cómo yo calculo la tensión saliente? Lo que entra menos lo que sale, igual a la salida. Entra esto y sale esto, y al final obtengo esto. Eso es lo que se hizo acá. Está la tensión saliente, que estaría por acá, es igual a lo que entra. Está entrando, tensión entrante. ¿Y qué está saliendo? La caída de tensión. Entrante menos caída de tensión me da tensión saliente. La entrante era 4,5 menos la caída de tensión, que es todo esto de acá, me da 4,44. La tensión 4,5 viene por acá, sufre una caída de tensión y en este punto ya tengo tensión saliente, aquí, de 4,44. De ser 4,5 ahora es 4,44, debido a la caída de tensión. Viene por aquí y se para en este punto. Y la tensión se pone a pensar, digamos, un ser pensante. Y dice, estoy en ese punto donde está el puntero apuntando ahorita. Si me voy a la izquierda, estoy siguiendo un camino de un circuito en paralelo. Si me voy hacia abajo, también va a estar en paralelo. Es decir, desde este punto hacia adelante todo está en paralelo. Y ustedes deben preguntar, estoy parado con el puntero, ¿cómo está el circuito de ese punto en adelante? ¿En serie o en paralelo? Esas dos resistencias que me quedan analizar, que me quedan por analizar, ¿están en serie o en paralelo? En paralelo. ¿Y cómo se comporta la tensión en paralelo? Constante. Entonces, si yo ya tengo la saliente acá y sé que todo lo que sobra está en paralelo, la tensión saliente que va a llegar a esta resistencia va a ser, o perdón, la tensión que va a llegar a esta resistencia va a ser la saliente que calculé arriba. Y la que va a venir por acá y por acá, va a seguir siendo la tensión saliente que calculé, porque desde este punto en adelante, la tensión se comporta de manera constante, ¿ya? Por definición, no por definición, por demostración, porque les hice demostraciones las anteriores había, ¿ya? Eso entonces. Es por eso que aquí hay 4,5, pero acá ya no llegan los 4,5, sino llegan 4,44. Bien. Y de esa manera ya tenemos que acá en la sección AB circula 4,5, en la sección CD circula 4,44 de tensión. Pero seguimos con la pregunta sin responder. ¿Cuáles son las tensiones variables? Una ya respondimos, que es la AB. La CD, miren, es tensión sobre resistencia. ¿Qué tensión? La saliente que calcularon acá. 4,44 y todo. La resistencia CD es esto que lo calculamos arriba. Y la tensión. Para calcular la intensidad EF, lo mismo, ¿no? Es tensión saliente
por el razonamiento que hicimos, sobre la resistencia que está en ese lugar. ¿Por qué en ese lugar? Porque si yo quería sacar la intensidad CD, es la tensión que circula por C dividida en la resistencia que está involucrada, y la resistencia involucrada es CD. En EF, la tensión que circula por ahí, dividido entre la resistencia que está involucrada, EF, y eso me da 0,4276. ¿Cuál es la prueba que les mencionaba hace rato? En la sección AB circula la intensidad equivalente, ya les expliqué eso. Pero esa intensidad equivalente, a medida que circula por aquí y por aquí, sufre un desgaste. ¿Qué quiere decir eso? Que en paralelo, la intensidad es variable. Entonces, ¿cuánto era mi intensidad equivalente? 0,69. Hay 0,69 por acá y un 0,30 se viene por acá y el otro 0,30 se viene por acá. Es un decir, se reparte la equivalente en ambas ramas. Es lo que se hizo acá, miren. La intensidad AB, que es toda acá, es la sumatoria de las intensidades parciales. Igual a esta, igual a esta. ¿Qué me indica esto? Que la intensidad equivalente se subdivide en dos, o se divide en dos, aquí y acá. Por acá se va 0,27 y por este otro tramo se va 0,42. Si yo la sumo, me da 0,697844. ¿Y cuánto era mi equivalente? 0,697844. Esa es la prueba, ¿ya? Y anótense como teoría. La intensidad equivalente es igual a la sumatoria de las intensidades parciales, como tanto. Y lo vimos en una ayudantía, si no me equivoco. La intensidad equivalente en un circuito en paralelo a la sumatoria de las intensidades parciales. Y listo. Ese es el ejercicio modelo de examen. ¿Ya? Le van a tirar una chequeada al video de la ayudantía. Y miren, de largo. Y este es un solo ejercicio. En el examen les da 3 o 4 ejercicios. Pero si ustedes saben el comportamiento de las 3 variables, no se van a hacer ningún problema. Además, que saben que al final pueden hacer una prueba para corroborar que ese ejercicio esté bien hecho. Que la sumatoria de C, D y EF sea igual a la intensidad de AB. Si redondean, no van a poder hacer la prueba. Le va a salir un número más alto o más bajo. ¿Ya? ¿Qué opinan de este ejercicio? Está muy difícil para resolverlo. El ingeniero, por si acaso, si va a hacer esta misma figura, lo va a hacer, pero en vez de pila va a poner batería y en vez de estos valores va a cambiar otro. Y le va a pedir lo mismo. Y van a seguir estos pasos acá. ¿Ya? Auxiliar. ¿Preguntas? Mande. Disculpe, Adelante. ¿sabe usted si el ingeniero lo hace el examen presencial o virtual? Te cuento que el semestre pasado lo hizo presencial. El final, el primer parcial lo hizo virtual. ¿Ya? Así que no sé qué decisión tome el ingeniero. Pregúntenle cuando estén definiendo fecha. Pregúntenle si va a ser presencial o va a ser virtual. No le pregunten por la modalidad. O sea, me refiero con modalidad a que si lo va a tomar escrito o lo va a tomar oral. ¿Ya? Solo pregúntenle si va a ser presencial o virtual. Nada más. No le pregunten cuántas preguntas va a haber, ya saben que son 3 o 4. No le pregunten qué tiempo les va a dar. Pregúntenle, si tienen preguntas de cuánto tiempo les da, si tienen preguntas de qué preguntas pueden entrar, me las preguntan. Porque le enoja al ingeniero que pregunten cómo va a ser el examen. O sea, por el contenido. ¿Ya? Solo pregúntenles, ¿virtual o presencial?
y cuándo. Ustedes definen la fecha, claro que no tienen que definirlo al año siguiente, no tiene que ser en este mes. Bien, Oliver, el ingeniero igual nos dijo que definamos hasta qué tema vamos a dar el examen. ya, a ver, yo le voy a dar un consejo, ya, como amigo. No sé si tengo, yo les mandé, me acuerdo, al grupo de ayudantía, los 3 PDF o 3 PowerPoint que se usan en la materia. No sé si alguien lo descargó y lo puede revisar. OH, lo voy a reenviar y lo vamos a abrir y yo les voy a decir hasta dónde tienen que decirle como consejo, ¿no? Ya lo reenvié, ¿no? Lo pueden ver ahí. Dice electrotecnia, el que dice electrotecnia industrial es el primer documento. El segundo documento es el que dice electrotecnia 2. ¿Ya van por el segundo documento? ¿O acabaron el primero? ¿Ayer empezaron? Ya. A ver, ahorita les voy a descargar los 2 primeros documentos y charlamos hasta dónde puede ser eso. Supongo que va a ser definir desde el segundo documento, ¿no? No creo que sea el primero, porque es muy fácil. No tiene contenido. Vamos y me avisan por qué parte va. ¿Ya? Ahorita que abra el documento. Y le comparto pantalla. Listo. ¿Ya vieron esta parte? Sí, nos quedamos Miren acá lo que estamos avanzando ahorita. La en la número 25, nos quedamos con el ingeniero. ya, ahorita estamos ahí. La resistencia interna genera caída de tensión. Ya, sale de ahí todo eso. En la lámina 25 de acá, Sí. están por aquí. Por ahí. Están por ahí. En la lámina de abajo creo Ya que voy a asumir que sí. A ver, díganle, hay una parte acá. Potencia, tensión por intensidad, eso lo vimos en la ayudantía. No, transmisión. A ver, esto está bien, está bien. Potencia, contador. Hasta acá. De rendimiento para atrás, díganle, ¿ya? Al ingeniero. De rendimiento por atrás, porque después de rendimiento viene el trabajo, viene el rendimiento, tensiones entrante y saliente, las terminales, líneas cargadas. Hay 2 opciones, que tomen de líneas cargadas para atrás, que es lo que les puedo recomendar, todo esto para atrás, o que lo tome desde rendimiento
todo para atrás, ¿ya? Desde rendimiento hacia atrás todo. Lo que él va a decir es démosla cargada, va a decir, hasta ahí, ¿ya? Y es mejor que lo den hasta ahí, desde acá para atrás, porque líneas cargadas ya es un poquito más difícil, son otros análisis, ¿ya? Díganle eso, hasta líneas cargadas, anótense si quieren para que todos estén de acuerdo, para que el examen sea accesible, ¿ya? Bien, yo voy a hacer 10. Pero ya vimos este ejercicio que es el que me interesaba explicarle. Vamos a ver un pantallazo, vamos a quedar aquí con la llantía, pero vamos a ver un pantallazo de lo que sobra el documento, miren que falta. En la ayudantía 5, ¿qué vamos a ver? En la ayudantía vamos a programar los tipos de caídas de tensión. Hay una tensión, caída de tensión que se calcula así, la entrante menos la saliente, o en los bornes de la batería, entrante menos saliente, aquí es 1 menos 2, o caída de tensión debido a las resistencias de la línea, ¿ya? Intensidad por resistencia de la línea. Luego vamos a ver el concepto de resistividad, concepto de conductividad, concepto de resistencia de la línea y cómo calcularlo en función a la conductividad y resistividad. Vamos a ver ejercicios de resistencia de la línea. En la ayudantía 6 vamos a ver más ejercicios de resistencia de la línea, variación de la resistencia respecto a la temperatura. Vamos a ver también en la ayudantía 7, vamos a ver también variación de la resistencia en función de la temperatura y divisor de tensión, divisor de tensión. Y en la ayudantía 8 vamos a ver lo que es el contador, es un ejercicio contador. ¿Todo Después eso entra en el primer parcial? podemos, sí, todo. Y es que está muy atrasado. Ya. Potencia en Oliver, paralelo. ¿Sí? más o menos hasta qué fecha puede ser el primer parcial en base a tu avance que decís para el primer parcial, para así darle una fecha aproximada al Inge. En unas 2 clases más vemos todo eso, tranquilamente. Pueden decirle al ingeniero, ahora es primero, ¿no? Díganle que lo quieren dar el lunes, pasan clase o martes, ¿no? Martes y viernes. Díganle martes 14. Díganle martes 14. Y si le dicen, ¿por qué tanto acá no están avanzando de cantidad? Díganle, sí, pero queremos aprender más, digan, ¿ya? En 2 ayudantías más esto lo hacen tranquilamente. Luego tienen que ver potencia en serie, que ya más o menos lo hemos visto. Y el último ejercicio que se ve es potencia y eficiencia de un motor, y ahí acaba el avance para el primer parcial. ¿Ya? Ahí acaba. No es difícil de aprender esto, solamente tienen que saber 3 cosas: el comportamiento de la tensión, resistencia y intensidad. ¿Ya? Si quieren les paso esto para que vayan chequeando y dándole una mirada. ¿Ya? Ese es el avance. Y hasta la llantía número 9. Como nos hemos atrasado bastante, avanzando rápido. No es que este semestre es muy corto. Muy bien. Entonces quedamos aquí con la ayudantía. Esperen un rato que Ole, te hacía una pregunta.
sea que 2 clases más nos darías ayudantía y recién vamos a rendir examen, o un clase más. 2 clases más. O 3 si quieren, o 4. Pero si fueran 2 clases más, recién sería la siguiente semana después del 15, por decirte. Miren, podemos programar una para el fin de semana, un domingo, y podemos programar otra para el miércoles de la siguiente semana y otra para el domingo de esa semana. 3 ayudantías. Ah, ya. Ya, está bien. O sea, se le va a explicar y en la explicación ustedes tienen que estudiarla por su cuenta. Ya, para que aprendan. Con la explicación que se les dé, pueden resolver modelos de examen. ¿Listo? Pueden resolver modelos de examen. Y si quieren, me avisan y hacemos otras ayudantías, pero ya particulares. Modelo de examen. No te olvides de subir la ayudantía, por favor, Oliver, Pero igual, para repasar. sí, ahorita la voy a subir. Igual no se preocupen. Disculpa, Oliver, ¿no vas a llamar a asistencia? En ayudantía normal igual van a aprender. Ya les tomé asistencia. Disculpa, ¿cuántas personas tienen que ser como Sí, mínimo para pasar en particular? 10 por lo menos. ¿Y cuánto sería el costo? En el privado. Ya, quedamos aquí con la ayudantía, por favor. Y nos vemos el día domingo, en la noche. Sí. Domingo en la noche, anótense. Anótense. Y después la próxima, el miércoles, mal, y el domingo en la noche en la próxima. ¿Ok? Nos vemos el domingo en la noche. Chao. Tolerancia a la asistencia. Tolerancia para la asistencia del domingo. No, domingo no voy a controlar, miércoles. Ya. Buenísimo, gracias. Miércoles. Bien. Enseguida le subo el PDF al grupo y el Telegram. Quieren hacer informe. Quieren hacer informe. Nadie quiere hacer informe, ¿no? No hay informe, ¿no? No hay informe. Hagamos el informe, lo que no estamos en la lista, Oliver. ¿Verdad? Lo que no pasaron, ¿qué? Lo que no pudimos hablar en la asistencia. Sí, es que algunos entramos tarde. Ya. Sí, porfa. Ya que cuente como su asistencia eso, los que entraron tarde hagan informe, los que están en la captura de pantalla no hacen informe. Listo, ya, así recuperan su asistencia. Y díganle a los que no entraron también, que son 90 Ya, gracias. y 60. Bien, nos despedimos, hasta la próxima, hasta el domingo, chao. Gracias, Oliver, hasta luego. Recording